La historia que vamos a desglosar hoy es intensa. Se trata de una lucha que ocurrió en Perú, donde el deseo de una mujer de morir con dignidad chocó de frente con las leyes de su país. Esta es la historia de Ana Estrada, una batalla por el derecho a decidir sobre el propio final. Uf, qué palabras tan fuertes, ¿no? Son de la propia Ana Estrada, y lo que describen es, bueno, una vida atrapada. Y no solo por una enfermedad terrible e incurable, sino también por una ley que, en la práctica, le quitaba la libertad de elegir. A ver, vamos a entender bien cómo es que se llegó a este punto. Y es que, para entender de verdad la dimensión de esta batalla legal, primero tenemos que conocer a la persona, ¿no? Entender la vida que la llevó a dar esta pelea. Todo empezó cuando Ana tenía apenas 12 años. Le diagnosticaron poliomiositis. Y esto no fue algo de un día para otro, no. Fue más bien el comienzo de una lucha larguísima, de décadas, contra su propio cuerpo. Una batalla que, lamentablemente, solo se hacía más y más intensa con el paso del tiempo. Miren esta cronología, es que es implacable. A los 20 años ya estaba en silla de ruedas, pero el punto de quiebre, digamos, fue en 2015. Ahí ya dependía totalmente de máquinas para poder respirar y para comer. O sea, cada uno de estos puntos no es solo un dato médico, es una pieza más en un rompecabezas de pérdida de autonomía. Una pérdida gradual que la fue llevando paso a paso a tomar la decisión más dura de todas en 2020. Y aquí viene lo más paradójico de todo esto. Para Ana, esta lucha por el derecho a morir se transformó en su motor más fuerte para vivir. Suena raro, ¿verdad? Pero no se trataba de querer morirse ya. Se trataba de quitarle el poder a la enfermedad, al miedo, y poder decir, el tiempo que me queda lo vivo como yo decido. Ok, entonces tenía la voluntad, la decisión, pero se topó con un muro, un obstáculo gigante. Y lo curioso es que no era su enfermedad, no, era una barrera legal, un solo artículo en el Código Penal peruano. Se le conoce como homicidio piadoso. Y lo que hace esta ley es, bueno, convertir un acto que podría ser de compasión en un delito. Llevado a la práctica, esto es muy simple. Cualquier doctor que ayudara a Ana a ponerle fin a su sufrimiento se arriesgaba a ir a la cárcel. Sí, hasta 3 años de cárcel. Imaginen el dilema para un médico. Por un lado, su juramento de aliviar el sufrimiento. Por el otro, la ley. ¿Qué haces? Era una situación prácticamente imposible. Bueno, como era de esperarse, el Estado peruano no se quedó de brazos cruzados. 3 instituciones clave presentaron su oposición formal al pedido de Ana, y sus argumentos nos dejan muy clara cuál era la postura oficial. Si tuviéramos que resumir la postura del Estado en una frase, sería: no podemos hacer nada. Tanto el Ministerio de Salud, como el de Justicia, como el Seguro Social, todos dijeron más o menos lo mismo. Miren, no hay una ley del Congreso para esto, así que nuestras manos están atadas. Era, en esencia, un muro burocrático que parecía imposible de derribar. Entonces, si el Poder Ejecutivo y el Legislativo básicamente se lavaron las manos, ¿qué quedaba? El Poder Judicial. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el tribunal se encontró de frente con una pregunta clave sobre su propia razón de ser. La pregunta era esta, y es fundamental. ¿Puede un juez simplemente decir, no puedo hacer nada porque no hay una ley específica para un caso como este? La respuesta de la Corte fue un no rotundo. Y para justificarlo, se apoyaron en un principio legal súper importante. Se llama el principio de inexcusabilidad. Suena complicado, pero la idea es simple. Le dice a los jueces que no tienen excusa. No pueden encogerse de hombros y decir, ups, falta una ley. No. Su deber principal es con la Constitución. Y si falta una ley o si la que hay no sirve, tienen que mirar a la Constitución para proteger los derechos de la gente. Básicamente el tribunal dijo, nuestro compromiso es con la dignidad de la persona, no con un hueco en el Código Penal. Y aquí es donde se ve clarísimo el choque de dos formas de pensar. Por un lado, el Estado decía, nuestro deber es proteger la vida, punto, la vida biológica. Pero el tribunal dijo, momento, el valor más alto es la dignidad. Su argumento fue que una vida sin dignidad, sin autonomía, esa no es la vida que la Constitución promete proteger. La frase del juez fue contundente. Lo que dijo básicamente es que el Estado no puede simplemente mirar para otro lado frente al sufrimiento. No puede obligar a una persona a seguir viviendo en condiciones que esa misma persona considera indignas. O sea, la dignidad no es un derecho más en la lista, es la base. Sin dignidad, los demás derechos como que pierden su sentido. Y así, después de toda esta batalla legal y conceptual, llegó el día, el 22 de febrero de 2021. Ese día, la Corte emitió un fallo que sin duda marcó un antes y un después en la historia de Perú. Y ojo,
El fallo no fue solo una linda declaración de intenciones, para nada, fue una orden súper concreta, con pasos a seguir. Primero, dijo que la ley de homicidio piadoso no aplicaba para el caso de Ana. Y segundo, le ordenó a las instituciones de salud que crearan un protocolo, un plan de acción para respetar su decisión. Incluso les puso un plazo. Esto fue histórico. Por primera vez en Perú se reconocía legalmente el derecho a una muerte digna. Pensemos en esto. La lucha de una sola mujer, una lucha superpersonal, no solo cambió su futuro, sino que obligó a todo un país, a todo su sistema legal, a sentarse y repensar qué significa la vida, qué significa la libertad y, por encima de todo, qué significa la dignidad. Pero claro, un caso como el de Ana Estrada no cierra el debate. Todo lo contrario, lo pone sobre la mesa para toda la sociedad. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire, una pregunta súper compleja. ¿Dónde está el equilibrio entre el deber de proteger la vida y el derecho de una persona a decidir sobre su propia dignidad? Encontrar ese balance, bueno, ese sigue siendo el gran desafío.